へえ。その通りだ。Hoy daré comienzo oficialmente a esta serie de videos explicando episodio por episodio del anime la historia de Lord of Mysteries. En esta primera parte de nuestro largo trayecto me enfocaré en ir repasando los eventos de manera que pueda analizarlos de forma complementaria a la adaptación animada, llamando la atención sobre aspectos que puedan haber sido alterados en dicha adaptación respecto a las novelas, con lo cual aprovecharé para explicar en mayor profundidad todo aquello que haya sido omitido. Hablamos del tipo de información que siempre queda fuera de las adaptaciones por una mera cuestión de presupuesto, tiempo en pantalla y dirección creativa. Cuando acabe el anime y hayamos cubierto el análisis comparativo, continuaremos explicando la historia a modo de síntesis y análisis para que comprendamos qué sucederá luego. Recuerden que esto no es una lectura de las novelas y nunca lo será. Este contenido tiene calidad de análisis, resumen y explicación. Y algo más, yo siempre hago mis videos y escribo mis guiones repasando el material en inglés para traer la versión más apegada al texto original. De tal forma, pretendo siempre priorizar la fidelidad de las obras que traigo al canal. Por último, la novela tiene un montón de notas al pie de página que explican términos y otros aspectos de la misma que se nos escapan debido a las raíces chinas de este relato. Yo las tengo en cuenta cuando amerita hacer explicaciones semejantes. Estén tranquilos. Sin más, vayamos a ello. La historia en las novelas comienza de manera similar. Cho Ming-dui despierta confundido con un tiro en la cabeza a un humeante. La novela refiere a él en términos del joven chino y no del Klein Moretti, diciéndonos desde el vamos que él es el protagonista, mientras que Klein es un fantasma psíquico que habita su materia gris. El inicio es confuso en todas las versiones de la historia porque consiste en un recurso para establecer un paralelismo entre el lector o el espectador y el protagonista, quien también está confundido. Esto nos consigue transmitir la sensación adecuada. Momentos antes de que despierte en ese cuerpo, se nos habla de un mundo onírico, repleto de voces que murmuran, como si su alma en la transmigración hubiera atravesado una suerte de velo o dimensión. Él sentía como si un cuchillo le atravesara el cerebro y se retorciera dentro, aunque poco a poco el dolor disminuía. Cuando finalmente pudo abrir los ojos, se halló a sí mismo frente a un escritorio con un cuaderno delante. Le costaba concentrarse en un solo pensamiento cuando se hallaba diciéndose a sí mismo que al menos no tendría que ir a trabajar mañana. Se sorprendía, incapaz de evitar la invasión de otros pensamientos que aparecían de manera aleatoria en su mente. Luego observó las cañerías grises en las paredes, la pluma y la tinta sobre la mesa, un elegante revólver inerte próximo al cuaderno, enormes lámparas de estilo occidental clásico. Todo le parecía alienígena, pero lo más llamativo era el velo carmesí que se cernía sobre todos los ítems en la habitación, la lúgubre y extraña luz roja de una luna sanguinolenta que se colaba por la ventana. Dadas las circunstancias, se preguntó si acaso había transmigrado. Consiguientemente, tenemos uno de esos detalles que no vemos en el primer episodio del anime. Y sí, es un donghua, pero llamarle anime es más fácil. Volviendo a la historia, se nos dice que nuestro protagonista había crecido leyendo novelas web y en su mente, por tanto, no era extraño que escenarios semejantes al presente fueran fantasías recurrentes en su cabeza cuando vivía en China. En otras palabras, que él era un
un poco como tú y como yo. Aún así, le costaba aceptar la situación por obvias razones. Lo siguiente que pasó a continuación fue que un torrente de información lo golpeó con violencia. Ese cuerpo pertenecía a Klein Moretti, un ciudadano del reino de Loen en el continente del norte, más específicamente perteneciente al condado de Agua, ciudad de Tingen, la conocida como ciudad de las universidades. Además, era recién graduado del departamento de historia en la Universidad de Koi. Todos estos nombres los dejaré en pantalla. En resumidas cuentas, Klein Moretti era un joven historiador. Su padre, ahora difunto, fue un sargento de la Armada Imperial. Su sacrificio fue cobrado a manos de un conflicto colonial en el continente del sur. La muerte de su padre le significó a él y a sus hermanos una pensión que le permitió la privilegiada oportunidad de estudiar en una escuela privada dedicada al estudio del lenguaje y lenguas muertas. Fue esto y su desempeño allí lo que le ganó la entrada a la universidad anteriormente mencionada. En cuanto a su madre, la misma fue una devota de la diosa de la noche eterna y lamentablemente también había perecido ya. Para más, Inri murió el mismo año en que Klein pasó los exámenes que le ganaron la entrada a la Universidad de Koi. El torrente de información no se detuvo allí. Tenía un hermano mayor y una hermana menor, con quienes compartía un piso de 2 habitaciones, piso en el cual se encontraba ahora mismo. Su familia no era rica, claro está, se encontraba en una situación precaria en esos momentos. La pensión de su padre había ayudado, sí, pero ahora lo que los mantenía fuera de la indigencia eran los esfuerzos de su hermano mayor, quien trabajaba en una compañía dedicada a la importación y exportación. Pero, ¿qué significaba ser un graduado en historia con un trasfondo colegial enfocado al lenguaje en ese mundo? Pues, entre otras cosas, ser capaz de comprender una antiquísima lengua de nombre Feisak, cuya importancia residía en el hecho de que era conocida también como el origen de todas las lenguas. Supongo que algo así como el sánscrito parcialmente claro, dado el sincretismo de esta historia, es decir, cómo mezcla mitología, cultura y religiones varias de nuestro mundo, no es de sorprender. Me refiero a que el sánscrito es la protolengua madre del grupo indoeuropeo o rama índica. De ella se desprenden varias otras lenguas. Para que comprendan, su valor en parte radica en que conserva características arcaicas perdidas en otras lenguas indoeuropeas. Es como un vistazo histórico y evolutivo del lenguaje que comprende otra visión más antigua del mundo. Aquí en Lord of Mysteries se le llama el lenguaje Hermes, el cual fue descubierto en antiguos mausoleos y en cuyos textos se relatan rituales, sacrificios, oraciones divinas, en otras palabras, textos de carácter religioso y cosmogónico, aunque a ojos de un ignorante de lo oculto, pura mitología y superstición. Fue solo entonces que el texto que estaba escrito en la página visible en el diario aún abierto fue legible. Su percepción del mismo había cambiado violentamente de algo incomprensible a algo que podía leer. Un recurso que nos habla de cómo Cho Ming-Dui comenzaba a asimilar los conocimientos del cuerpo que ahora habitaba. Efectivamente, aquella página contenía unas palabras escritas en lenguaje de Hermes y leían: todos morirán, incluyéndome a mí. Ya ven la cantidad de información que tenemos y ni siquiera hemos acabado la escena introductoria de la adaptación animada. Aquí radica el valor de estos videos para mí. Logramos comprender no solo mucho más, sino cómo es que los personajes viven estos momentos, en qué piensan. Nuestro protagonista sintió un terror absoluto al leer esas palabras, pero no por lo que objetivamente significaban, no, es como si los recuerdos e identidad de Klein Moretti instigaran el miedo en él, como si él fuera asaltado por el pavor que emerge de las profundidades de Klein Moretti.
porque esas fueron las últimas líneas que él escribió antes de volarse la tapa de los sesos. Claro que eso él aún no lo sabía. En ese instante volvió a oír los débiles pero numerosos murmullos que creyó haber escuchado en un principio antes de despertar. En palabras de la novela, los murmullos se sentían como escuchar los relatos de historias de horror evocadas por las bocas de los ancianos cuando él era pequeño. Al echar un vistazo al revólver en la mesa, apareció otra pregunta en su mente, una legítima. Si Klein y su familia, es decir, sus hermanos, eran tan pobres, ¿cómo demonios había conseguido Klein adquirir un arma de fuego? No importaba dónde estuvieras, aquellos artículos de la muerte eran siempre caros, y no solo eso, firmemente regulados por el estado vigente. Cuando él se percató de la mano sangrienta impresa sobre la mesa y notó que dicha mano era la suya, se preguntó si acaso el dolor en su cabeza se debía a que se había dado la misma contra la pared o algo por el estilo, aún ignorante de la verdad, o tal vez no queriendo aceptarla de inmediato. Pero cuando se vio en el espejo astillado y partido, se le heló la sangre. El reflejo era el de una figura de cabello negro, de complexión media y ojos marrones. Tenía cierto aire académico. ¿Es esta persona yo, Klein Moretti?, se preguntó. La luz de la luna no era suficiente para revelarle todos los detalles de su apariencia. Sin embargo, si se acercaba un poco más, estaría en el ángulo preciso en que la ventana tragaba la luz de la luna roja. Pero como Ícaro, volando demasiado cerca del sol, inmediatamente se arrepintió, porque a un lado de su sien halló la herida abierta, la razón de su dolor de cabeza. Un agujero por el cual cabía perfectamente una bala. Los detalles de la novela son grotescos. Había rastros de quemadura por la fricción y la pólvora. La sangre era perturbadora en sí, pero los pálidos jugos de su materia gris chorreando desde la herida es algo que nadie ha experimentado, sobre todo porque se supone que ya estarías muerto para entonces. Antes de culminar el video de hoy, ya que hemos explorado el primer capítulo de la novela de principio a fin, quisiera complementar este análisis con uno de los detalles que el escritor emplea en dicho capítulo a la hora de escribirlo. Cuando Cho Ming-dui despierta en medio de esa habitación y el desconcierto y el pavor le invaden, se dice a sí mismo que así seguramente se sentía el amar la fantasía. Es decir, llamó la atención a lo irónico de que una persona como tú y como yo, amantes de la ficción y la fantasía, la querramos tanto, porque si nosotros fuéramos sujetos de un fenómeno fantástico, tal y como le sucedió a nuestro protagonista, seguramente estaríamos presos del terror, vulnerables ante designios y fuerzas que no alcanzamos a comprender. Para ello, cita las palabras de un proverbio chino que retrata esta ironía, el proverbio de Lord Ye, o el señor Ye. Presta atención. En la antigüedad, Lord Ye era muy aficionado a los dragones, adornando todo su palacio, vigas, pilares, puertas y ventanas, así como también paredes, con dibujos y tallas de ellos, pequeñas esculturas, así como también grandes. Pero cuando un dragón real en el cielo se enteró de esto, quedó profundamente conmovido por su obsesión y devoción y decidió visitarlo. Entonces, el señor Ye vio a un dragón real asomando su cabeza por la ventana de su estudio, así como su cola moviéndose en su palacio. Acto seguido, salió huyendo del mismo, temiendo por su vida. Claramente, lo que Lord Ye amaba no era un dragón real, sino la idea del dragón. Este es el proverbio chino de Ye Gong Hao Long, que se usa para describir a alguien que dice amar o admirar algo, pero que cuando se enfrenta a la realidad de ello, se atemoriza o lo rechaza.
cosa. Es similar a decir que alguien ama algo solo en teoría o superficialmente, pero no en la práctica. Un recurso adecuado porque, otra vez, ayuda a establecer un paralelismo entre el lector y el protagonista. Una metáfora brillante que nos recuerda cómo la ficción nos seduce precisamente porque permanece a salvo en las páginas, lejos de amenazar nuestra cómoda realidad. Sutilezas que el anime jamás podrá incorporar. En fin, por aquí lo dejaré hoy. Si quieren más, háganmelo saber. Iremos lento, sí, atrasado al estreno del anime y los múltiples videos con spoilers que emergerán por la plataforma. Pero si me das tu paciencia, conmigo lo tendrás todo. No se trata del destino, querido espectador, sino del viaje. Quédate aquí, no deambules muy lejos. Estos videos son posibles por el apoyo de los miembros, quienes tienen acceso anticipado a los mismos días antes y a las donaciones de UCLE.